Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a el manual de usuario de esta página de monitoreo, dashboard, eh, no sé de qué otra manera llamarlo, plataforma, no es una plataforma, una aplicación de monitoreo web. Em, Esta fue parte de las actividades requeridas para liberar el servicio social. Soy Diego Ruiz Mora, les diría mi boleta, pero creo que está un poco de más. Pero me la encargó el doctor Leonardo Daniel Sánchez Martínez. Eh, en esta ocasión vamos a estar viendo cómo funciona y cómo correrla. Aquí nos encontramos en el directorio raíz del proyecto. Vamos a listar por ahí un poquito. Y básicamente lo que nos interesa de lo que está dentro, pues es esta carpeta Logic, que es donde está toda la lógica del programa. Y este requirements.txt, que básicamente funciona para instalar todas las librerías necesarias. Esta página en concreto se hizo en el lenguaje de programación Python. Se utiliza una librería llamada Streamlit. Esta librería pues nos permite hacer como que despliegues de páginas web de manera muy sencilla, muy orgánica, sin necesidad de estarnos peleando con un backend, con un frontend. Digo, es bastante sencillo hacerlo y pues queda dentro del mismo proyecto sin necesidad de separarlo. Eh, Asimismo, pues estamos utilizando otras librerías. De hecho, vamos a hacerle un cat al requirements y por ahí verán que pues tenemos Streamlit Auto Refresh. Ahorita les explico para qué funciona esta parte, pero básicamente es para el mecanismo de refresco de la página para que esté consultando data y actualizándolo en caso de ser necesario. Pandas, que utiliza data frames, es algo que viene casi pegado a Streamlit. Plotly para generar gráficos, en particular Plotly Graphic Objects, que funciona bastante bien, ya lo verán a continuación. SQL Alchemy y PyMySQL, que básicamente son la conexión a base de datos o las librerías que nos permiten a la conexión a base de datos. Que hablando de base de datos, pues es una MySQL versión 8. Eh, Así se decidió por temas académicos y porque es más complicado montar otras otras bases de datos como Postgres o MariaDB, que incluso pues es no es SQL y cosas así. Entonces, no tiene mucho sentido hacerlo, simplemente necesitamos poca información. También se pudo haber utilizado un SQLite, pero no soy muy ávido de utilizar SQLite. Entonces, vaya, vamos a darle a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa, pues es evidentemente correr esta página. Y ustedes creerán que es una tarea complicada, necesitamos un npm y eso, pues no. Primero vamos a la carpeta Logic y dentro de la carpeta Logic tenemos muchos scripts de Python, vaya, que funcionan con el principal y pues obviamente como en la mayoría de proyectos el main.py pues es el script principal que hay que correr. La manera de correrlo es muy sencillo, utilizamos streamlit run main.py y si le damos esto nos abre una nueva página y aquí podemos ver pues ya la página corriendo, ¿no? Directamente la plataforma. Esta no es pues como que la mejor de las maneras para hacerlo porque pues obviamente nos bloquea la terminal, ¿no? Si se dan cuenta ahí queda. Y si esta terminal se muere, se hace pasa cualquier proceso en el que mate cualquier procedimiento en terminal que lleve demasiado tiempo ejecutando, pues no tiene mucho sentido. Cabe aclarar que la idea inicial de esta página es montarla en un sistema Linux. Vaya, por muchas razones. Uno es código libre, entonces realmente es gratis. Lo podemos bajar una distribución Linux en cualquier lado. Yo lo he probado en Fedora, en Ubuntu. Todos estos funcionan bastante bien. Entonces podemos bajar una sin interfaz gráfica, solamente con la terminal y pues con eso sería más que suficiente, ¿no? Para acceder. Ahora, algo importante es ver cómo vamos a hacer esta parte si no lo hacemos así y no queremos que bloquee nuestra terminal, ¿no? Entonces nos podemos apoyar justamente como lo mencionaba. Una de las ventajas de Linux es esto, el
famosísimo comando screen, que lo que hace es que genera una sesión. Entonces podemos generar este screen y pues vaya, no le vamos a poner nombre, vamos a darle screen, nos muestra aquí documentación, la versión, etc, etc. Nosotros le damos que sí, enter, y nos genera una sesión, ¿no? Si se dan cuenta, hasta aquí hace un timestamp de a qué horas lo está haciendo. Ok, aparentemente no estamos en ningún lado, pero si estamos en una sesión, entonces aquí lo podemos correr. Streamlit run main.py, de hecho nos deja en el mismo pad, en la misma ruta. Entonces aquí lo corremos y pues ya está corriendo. ¿Qué pasa? Pues nos muestra lo mismo. No. Nosotros podemos hacer un control A y luego presionar D, y esto hace que la sesión quede detached o pineada, no sé cómo hacerlo, en segundo plano, me gusta más llamarle así. Nosotros podemos consultar que esta sesión esté ahí, de hecho ahí está, detached, y pues obviamente si se dan cuenta nos libera la terminal, pero esto sigue corriendo, no hay ningún problema. Ustedes se preguntarán qué pasa si lo quiero matar. Pues simplemente nos metemos screen -R y le ponemos justamente el número que está aquí, 84908. Ustedes disculparán mi dislexia. Y ahí está dentro. ¿Qué pasa? Que pues evidentemente tenemos ahí toda esta parte, ¿no? de log. Nosotros podemos matar esto y pues obviamente esto muere. Y ahora dirán, bueno, ¿y cómo me salgo de esa sesión? Pues simplemente con un control D nos salimos y la screen se terminó, como bien lo menciona ahí. De hecho, si hacemos un ls, pues no hay sockets found. Vamos a hacerlo de nuevo para dejarlo corriendo. Y stream runmain.py, ahí está, ya lo dejamos corriendo. Y como bien les mencionaba, control A, D y listo, quedó. Esto ya quedó funcionando. Ok, vamos paso por paso, pestaña por pestaña. En este caso tenemos unos select box que nos permiten elegir el edificio. En este caso tenemos el edificio A elegido, el salón 101. Podemos cambiarlo al 102, al 103. Mostrará la información que tenga. Yo en este caso pues toda la información la mandé al 101. Si nosotros cambiamos al C, pues cambian los salones, porque pues obviamente no todos los edificios tienen los mismos salones. Entonces consulta los salones disponibles. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos hacer un incremento en la cantidad del tiempo que nosotros queramos consultar, y pues esto nos va a generar toda la historia de datos, ¿no? Tenemos una gráfica de uso salón por profesor, representada en horas. Por ahí Juan Pérez tuvo 20 horas, María López 3, Carlos García 1. Un tiempo de uso por día también en horas. Ahí divide en cada uno de los días cuántas horas se utilizó. Entonces, por ejemplo, aquí el 20 de marzo me parece, ese día fue el que hubo 7 horas de uso. Por ahí estuve haciendo unas pruebas. Obviamente esto lo podemos modificar a como nosotros queramos, hacer menos, hacer más, y se va actualizando. Asimismo tenemos una gráfica poligonal de visitas por salón. En este caso pues el salón 101 del edificio A nos está diciendo pues esta historia, ¿no? de cuántas visitas ha habido. Por aquí podemos detectar qué días fueron los más pesados, que coincide justamente este marzo 20, ¿no? Con este marzo 20 de acá, y son 7 visitas. De igual manera pues tenemos una tabla que nos lo muestra un poquito más orgánico, pues no más orgánico, mejor dicho, más común, más estructurado, como lo vemos en un Excel o algo así. Entonces es una idea bastante buena tenerlo así. Por otro lado tenemos pues las condiciones del salón, ¿no? Nos muestra aquí igual una historia de las condiciones adaptada a este slider. O sea, si nosotros movemos este slider, habrá un punto en el que ya no existan condiciones. ¿Por qué? Porque pues no se han ingresado, no se registraron, etc. Pero es sensible a ese slider. Entonces podemos aquí ver temperatura, humedad, luminosidad, y pues también una tabla de promedios, ¿no? Para ver más o menos cuáles han sido los promedios de temperatura, humedad y luminosidad.
Una parte importante de este Plotly Graph Objects, que a mí me gusta mucho, por lo cual lo utilizo, es que podemos hacer esto. Podemos ir aumentando. Si de plano vemos que no, hacemos, me parece que aquí es un auto scale. Aquí es este auto scale, vuelve al tamaño original. Podemos resetear los axes para que quede. La verdad es que eso a veces no tiene mucho sentido. Un full screen, y algo que en lo personal a mí me gusta mucho, pues es esto de guardar as PNG, ¿no? Y lo podemos guardar caso de que sea necesario pues tener este gráfico por ahí, presentarlo en algún lado, meterlo en una presentación, etc, etc, pues se puede hacer de esta manera. Esto con todos los gráficos que tenemos, incluso con estos de pastel. De hecho, estos de pastel pues simplemente tienen esta parte porque pues no es como que podamos ahí ampliarlo. Me parece que esta es toda la parte de la pestaña de dashboard, perdón. Vámonos a la pestaña de profesores. En este caso tenemos pues también un select box de profesores. Podemos ir ahí cambiándolos. Por ahí creo que María López tiene 5 visitas. Tenemos un conteo de visitas, el nombre, un RFID y condiciones preferidas por ese profesor. En este caso pues tenemos 25, 50 y 300, que de hecho si se dan cuenta pues es esto mismo. Esta parte también es sensible. Esta actualizar preferencia atmosférica es sensible al profesor que escojamos. En este caso pues tenemos 22, 52 y 290. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos modificar desde aquí. Podemos poner 23.00, actualizamos las preferencias, empieza a correr, genera la actualización en la base de datos y pues ya nos lo muestra como 23. Esto generó que recargara la página, ¿no? Si lo notaron. Y algo muy importante es que se siguen las normativas de espacios cerrados en México, sobre todo las normativas de condiciones. Esto me parece que queda en 25, esto en 50 y esto en 300. ¿Por qué lo menciono? Porque pues tenemos aquí un botón que se llama valores de default, y estos valores de default lo que hace es los regresa justamente a esas temperaturas que tendrían que estar. Por ahí ya lo terminó de ejecutar y si se dan cuenta pues quedó con 22, 50 y 300 como bien lo habíamos mencionado, y pues cada quien lo puede cambiar como quiera. Aquí hay un itinerario que aquí es muy poco. Vamos a cambiarnos a Juan Pérez, que es uno de los profesores al que le estoy metiendo más información. Entonces justamente muestra el salón, el edificio en el que generó su visita, la entrada y la salida, o sea, en un formato más estructurado. Por ahí se puede determinar ciertas cosas. Esto me parece es todo del lado de los profesores, y continuamos con los reportes, que sería la última parte. Los reportes son generados en LaTeX y luego los compila PDF para poder descargarlos. Entonces es bastante útil esa parte. Tenemos solamente 3 rangos posibles, ¿no? 30 días, 90 días o 180 días. Vamos a darle un 180 días. Generamos este reportito por aquí. Lo está corriendo. Una vez que lo termina de correr nos da la posibilidad de descargarlo. Por ahí había generado uno previamente. Y pues nos muestra toda esta información, ¿no?, necesaria. Ok. Creo que hasta aquí quedamos en ese aspecto. Pero me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto al código y a los mecanismos que tiene implementado. Porque resulta ser que pues traer siempre toda la data de esto cada 2 minutos pues es un poquito absurdo. Realmente lo que nosotros necesitamos pues es traer la data cuando exista nueva data o cuando se modifiquen los rangos o los edificios o este tipo de cosas. Esto lo hace completamente Streamlit, es un manejo de eventos, es muy sencillo agregar filtros. De hecho está pensado para eso, para ser sencillos y filtrar data. Entonces pues es bastante sencillo implementarlo. ST o Streamlit punto y el objeto que nosotros querramos, eso lo podemos checar en la documentación. Pero pasemos al código. Por acá tenemos, tenía abierto gráficas, pero empecemos con la conexión a base de datos. Esta función conectar base
genera la conexión a la base de datos. Por aquí, si se dan cuenta, está el usuario, root, dos puntos, el password, arroba, el server o el lugar donde lo está ejecutando. En este caso es el localhost. Esto podría ser en otro lado, ejecutando la base de datos, perdón, aclarar. Si la base de datos está en una nube, pues aquí tocaría poner la IP pública de esa nube o de esa base de datos y el nombre de la base de datos, que en este caso es sensor. Importante llamarla así porque está pensada justamente para esa base de datos. Entonces, la mayoría de queries que ejecuta los está ejecutando a esta base de datos. Entonces es importante que se llame sensor. Esto obviamente se puede cambiar, digo, se puede hacer un refactor sobre los archivos y pues obviamente eso generará que cambie de sensor a otro nombre de base de datos. Por aquí tenemos esta parte de la discriminación de la contraseña. Y es algo que quiero explicar y que pues posiblemente sea más sencillo que borren esto y solamente dejen este password, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo estaba trabajando en dos sistemas, uno con macOS y otro con Linux. Entonces, de repente me era complicado el estar cambiando la password cada que cambiaba de sistema operativo. ¿Por qué? Porque pues esto obviamente se trabajó en un repositorio de GitHub, hacía un push al repositorio, se quedaba con una contraseña y luego al bajarlo pues se bajaban eh, con esa contraseña y resultaba un poco tardado el hecho de cambiar esta contraseña y todo este tipo de cosas. Entonces hice este mecanismo, ¿no? Que detecta el sistema operativo y si es un macOS pues le da una contraseña, si es cualquier otro pues le da otra contraseña. Esto, como bien menciono, pues si se piensa ya dejar en algún lado, pues realmente pues se elimina esto y obviamente se cambia este usuario root. Este es algo que me gustaría que vieran por ahí justamente. Y lo otro es esta parte que, como bien lo mencionaba, por ahí estaba el Streamlit Auto Refresh. Pues aquí se utiliza. Lo que hace este Auto Refresh es que actualiza la página, se genera un mecanismo para utilizar este Auto Refresh que lo que hace es que cada que se refresca está preguntando cuántas páginas tenemos. De hecho, por acá en el screen menos R. Bueno, creo que sí era esa, 84908. Bueno. Oh, espérenme tantito. Creo que cambió. Sí, cambió este. Creo que por ahí me estaba dando el hint, pero lo ignoré. Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, está todo el tema del logueo. Esto lo podemos obviamente pasar a un algo.log. Vaya, las posibilidades dentro de Linux son impresionantes. Entonces, por ejemplo, aquí está corriendo y aquí corrió esta parte que nos interesa, que es el tema del de la generación del reporte. Pues por ahí aparece compilado correctamente. Si se dan cuenta aquí, pues se cambió al dashboard, entonces obtiene registros, fecha de inicio de visitas, fin de visita, entre otras cosas que está ahí obteniendo. Y por ahí lo que está haciendo ya básicamente es contando registros. Solamente eso. Ya no hace nada más, sino simplemente avienta un conteo de registros y está contando y contando registros. En el caso de que se agregue un nuevo registro a la tabla visitas, pues esto lo volverá a cambiar, o en caso de que pues obviamente movamos este rango, ¿no? Ahí va a generar una nueva consulta, por así decirlo. Entonces ahí es donde está lo importante. Ahí, este es algo que de repente sale, pero no significa que no haya tiempos para el dato referido. Eso es un ligero ahí como que comportamiento que tiene Streamlit de repente. Eso supongo que es de la versión. En algún momento en otras versiones se modificará. Y creo que eso era lo único que les quería mostrar respecto a eso, porque justamente tiene que ver con esto. Como bien les mencionaba, era un mecanismo en el que va a actualizar directamente cuando
encuentre un nuevo registro, pero pues para ello necesita estar haciendo preguntas, ¿no? Y estas preguntas, desgraciadamente, Streamlit todavía no maneja como un subproceso alterno que permita modificar el proceso original. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es este auto refresh, lo que hace es refresca la página completamente cada 2 minutos, está en milisegundos, y el mecanismo lo que hace es guardar una configuración anterior en una sesión y revisar si ha cambiado. Si cambió, pues entonces se vuelven a ejecutar estas consultas y se cambian esta configuración anterior. Se sobrescribe, si no, pues sigue mostrando la misma. Esto nos ayuda a que no se sature la página y que no estemos haciendo un tráfico de datos innecesarios entre la base de datos y la página como tal. Esto lo podemos modificar. Yo consideré 2 minutos más que suficiente considerando los casos de uso. Sobre todo que pues entra un profesor, tiene una clase de hora y media y pues si no le gustan las condiciones lo cambia al inicio de la clase y no está como que continuamente ahí moviendo el, los termómetros o en este caso la luminosidad, todo este tipo de cosas. Él no se encuentra ahí manipulándolo, pensando en que tengamos muchos más profesores concurrentemente moviendo estas cosas, pues tampoco es algo que ocurra. Se sabrá que pues obviamente los horarios de clase normalmente en la UAM están estipulados en las mismas horas, de 7 a 8 y media una clase, de 8 y media a 10 otra, entonces realmente el tráfico de datos ocurrirá en ese punto. De todos modos, si se quiere modificar, pues se está en la capacidad, por eso lo hago notar que está por aquí. Igual por acá anda el nombre del icono de CBI, por si en algún momento se necesita cambiar este logo que vuelva a cambiar, pues se puede hacer. Creo que lo último que me gustaría mencionar es esta parte de, de la terminal. Ay, ya se me fue. Creo que estaba relacionado. Ah, ok, sí, lo recuerdo. Como ya les había mencionado, pues tenemos por ahí un requirements, ¿no? Este requirements que existe aquí. Ay, perdón, por ahí, una disculpa si escucha. Para que no se afecten estas versiones que son en las que están estables, que no creo que afecte muchísimo. Al contrario, yo creo que va a mejorarlo en muchos aspectos. Pues se puede hacer un virtual environment y tan solucionado. Se hace un virtual environment y dentro se instalan con pip install requirements.txt. Bueno, sin el virtual environment. Generan el entorno virtual y luego hacen un pip install requirements, eso. Y eso va a generar que se instalen todas las dependencias con el gestor de paquetes pip. De todos modos, vaya, yo no lo hago porque mi computadora ya los tiene, pero en caso de que se necesite instalar en una nueva computadora, pues esa es la solución más sencilla para instalarlos. Algo más iba a mencionar. No, creo que me parece que es todo. Estamos abarcando completamente toda esta parte. Solamente algo más del código. Explicarles para qué funcionan cada uno. Creo que estos grab, lc, lb y p son importantes. Aclarar que son procesos que se corren alternamente. O sea, se genera un subproceso que lo que hace es una renderización, una consulta y una renderización de imagen que justamente está pensado para aminorar tiempos porque genera hilos, pero también es un workaround o una especie de puenteo en un error que se encuentra, un bug que se encuentra hoy en día en la versión. ¿Qué pasa? Que cuando yo corría pues esta consulta y la renderización de imágenes con hilos dentro de este mismo gráficas, pues la sacaba en blanco y negro. Entonces, pues no está padre porque al fin de cuentas pues la idea es que se presenten colorcitos, que exista un contraste, que sea atractivo a la vista. Entonces el workaround o la solución que le encontré fue justamente esa, generar un script de Python que se corre como subproceso y básicamente pues mágicamente salieron ahí ya a color.
Entonces esto es importante tenerlo en consideración por si el día de mañana se soluciona ese bug. De todos modos yo ahí me comuniqué con la comunidad de Plotly y les hice saber, ¿no?, el caso de uso y el problema que teníamos. Espero y lo modifiquen. Pero cuando lo modifiquen, pues podríamos incorporar estos tres scripts dentro de este mismo gráficas, ¿no? Para que no existan tantos documentos o tantos scripts de Python. Otro lado importante, bueno, profesores y reportes son las tabs que existen para esta parte que vimos acá. O sea, profesores, reportes son los scripts que está corriendo. El main está corriendo la parte del dashboard. BD, como ya lo vimos, es la base de datos. Y gráficas genera las gráficas que tenemos aquí. Un poco para seguir el modelo vista controlador. Otra parte importante es esta carpeta queries, que justamente lo que hace es, aquí podemos ver que está puesto del script, ¿no?, de la creación de la base de datos, y pues unas ligeras muestritas, ¿no?, unos inserts ahí para nada más ver data dentro del dashboard. Asimismo, me gustaría comentar algo o un mecanismo que tiene aquí la página, que es la generación de reportes, y eso está muy relacionado con esta imagen. En esta imagen nosotros tenemos pues todas las imágenes generadas, las renderiza, como bien lo mencionaba. Aquí no hay tables y esto es una cuestión de que no había condiciones atmosféricas en, en la base de datos para los 180 días que tomamos. Entonces pues no generó ninguna tabla, ¿no? Genera estos datos, y para no saturarlo, lo mejor que se podía hacer en este caso era pues eliminarlo. O sea, esto, cada que se genera un nuevo reporte, elimina los datos que se encuentran dentro de estas carpetas de people y tables, y esto pues asegura que no se llene el file system. Asimismo, se limpia esta parte de reporte, se limpia toda esta carpeta de reportes y pues genera lo que ya vimos, ¿no? Un PDF, vaya, tiene por aquí un text un log, perdón, un auxiliar que es cosas de la misma compilación de LaTeX, y al fin en cuentas pues el LaTeX, ¿no?, donde está toda esta parte de la del PDF que nosotros generamos. Esto es lo que compila y lo genera en un PDF, entonces lo hace de manera automática, pero es importante conocerlo. Plantándonos en eso, es importante que les enseñe esta parte de reportes, porque en esta parte de reportes, en este crear text, en esta función, está el inicio de este documento LaTeX, y por aquí en medio está el texto de las imágenes, que son las que al fin de cuentas termina insertando. Yo recomiendo en esta inserción de GRAP, GRALLB y GRALC no modificarlo, porque es un dolor de cabeza de repente hacer alinear todas estas imágenes para que queden pues bonitas, ¿no?, y que no genere saltos de línea o cosas complicadas. Entonces estas tres funciones yo recomiendo no moverlas, a menos que sea habilidoso en el LaTeX o que se haya hecho una copia, ¿no?, de este script para poder modificarlo a comodidad. Igual lo menciono porque es importante que por aquí, pues, si necesitan poner algo, si el día de mañana se genera una nueva función que utilice inteligencia artificial para determinar, no sé, probabilidades, etc., se pueda ingresar dentro de los reportes y evidentemente pues que se vean, ¿no?, y quede automatizado. Entonces aquí, por aquí está la data. Entonces aquí se puede modificar en reportes, crear text, ahí se puede modificar, incluso se puede hacer otra función y poner por aquí otro texto, etc. Las posibilidades son infinitas en este aspecto. Y me parece que sería todo respecto a cómo funciona. Los puntos importantes, que son ciertas cosas que siento yo que tienen puntos de mejora, que se pueden modificar, que se pueden, pues ahora sí que hacer un poco más preferentes para que no haya tanto problema. Y de todos modos dejaré mis credenciales, eh, o mi correo electrónico, mejor dicho, lo dejaré en la descripción, y ustedes pueden mandarme un mensaje en cuanto necesiten entender por qué hice algo de alguna manera, o si se puede modificar algo, pues adelante, con todo gusto. Yo los recibo con las manos abiertas y lo checamos y lo revisamos. Pero por el momento me parece que es todo. Espero que
sea de funcionalidad o sea útil este manual. Lo quise hacer un poco más orgánico porque es súper aburrido hacer un documento y también es súper aburrido hacer una presentación de PowerPoint y presentarla como video. Así por lo menos están platicando con alguien al menos y no están ahí viendo presentaciones. Entonces, en forma de video. Entonces, hasta luego. Espero y que lo mejoren mucho y si le mejoran algo, por favor háganmelo saber. También, si el día de mañana por ahí el profe Leonardo les pide que mejoren esta parte, pues muchas gracias por, por este por utilizar mi proyecto y de verdad háganme saber en caso de que lo actualicen para yo también entender un poquito qué se mejoró y crecer todos juntos, ¿vale? Hasta luego.